Buenos días, queridos alumnos y alumnas de segundo de bachillerato del IES Diego de Guzmán y Quesada. Espero que os encontréis bien y que vuestras familias también estén bien de salud. Iniciamos la presentación de este último tema del curso 2019-2020, tema número 5, dedicado a la filosofía contemporánea. El tema se centra en la figura de dos filósofos, Karl Marx y Friedrich Nietzsche. Aunque la filosofía contemporánea ocupa un periodo de tiempo comprendido por los siglos XIX, siglo XX y siglo XXI, en esta primera parte de la presentación vamos a abordar el contexto histórico-cultural de esos dos filósofos, que es el siglo XIX. Podríamos comenzar planteando la pregunta sobre qué acontecimientos, procesos y movimientos históricos tuvieron lugar en ese siglo XIX e influyeron de un modo decisivo sobre el pensamiento filosófico de la época y en particular de estos dos autores. Efectivamente, todo el siglo XIX, pero sobre todo la primera mitad del mismo, va a estar recorrida por las consecuencias que tuvo la Revolución Francesa. Aunque esta tuvo lugar a final del siglo XVIII, fue durante el siglo XIX cuando se empezaron a difundir los principios liberales democráticos en Europa y en América que la Revolución Francesa había encarnado, con su defensa de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y con la extensión de derechos civiles y políticos a lo largo de todo el siglo XIX en los diferentes países europeos y en América. Empezaron a surgir las primeras facciones políticas que con el paso del tiempo, ya en la segunda mitad del siglo XIX, darían lugar a los partidos políticos, y se va a constatar desde las primeras décadas del siglo XIX un enfrentamiento entre las posturas más liberales y progresistas y las posturas más conservadoras. Las primeras se radicalizaron hasta dar lugar a movimientos como el anarquista, el socialista y posteriormente el comunista, que vieron los resultados de la Revolución Francesa como insuficientes respecto a las aspiraciones que el pueblo tenía puesta en ella. Por otra parte, el régimen del terror que siguió a la Revolución Francesa, con numerosas ejecuciones, transmitió en toda Europa una sensación de caos que fue contestada por las posiciones más conservadoras en forma de rechazo a la propia Revolución Francesa. En la mayor parte de los países europeos, a lo largo del siglo XIX, se pone fin a la sociedad estamental que había sido característica del antiguo régimen y se va sustituyendo paulatinamente por una sociedad formada por clases sociales. En consecuencia, después de la Revolución Francesa nos encontramos con tres grandes posiciones. Una está representada por los liberales democráticos burgueses que habían llevado la Revolución Francesa a cabo y que eran firmes partidarios de los principios en los que ésta se inspiraba. Hay una segunda posición de rechazo a la Revolución Francesa representada por el tradicionalismo conservador y, como veremos más tarde, a partir del liberalismo progresista se desarrollan otra serie de corrientes de carácter socialista. El tradicionalismo conservador es una posición que está integrada por muchas posturas políticas diferentes. Dentro del tradicionalismo conservador hay que incluir a los románticos alemanes y franceses, también a los pensadores idealistas, a autores tradicionalistas, partidarios del antiguo régimen, otros conservadores que son partidarios de la monarquía, pero no de la reinstauración del antiguo régimen. Hay también algunos pensadores liberales, pero que miran con mucha cautela a los desvíos de la aplicación de los principios democráticos defendidos por la Revolución Francesa. En definitiva, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista filosófico, se trata de una posición muy heterogénea, muy diversificada, en la que encontramos diferentes posturas que coinciden en general en el rechazo a el cambio social revolucionario y la defensa
o bien mantener el orden social tradicional o bien reformarlo, pero sin rupturas radicales. Otro carácter específico del tradicionalismo conservador es la exaltación en esta época de la historia, de la tierra y en ciertos casos de la raza. Otro proceso histórico fundamental del siglo XIX junto a las consecuencias de la Revolución Francesa fue la Revolución Industrial. Esta se había empezado a desarrollar en el siglo anterior en Inglaterra, pero fue en el siglo XIX cuando se traspasó a países como Bélgica, Alemania o Francia y donde adquirió su verdadero desarrollo, también en la propia Inglaterra. La miseria social, que es como se denomina a las condiciones en las que vivían la mano de obra de las industrias europeas en esta época, hacinadas en los arrabales de las ciudades, con salarios realmente bajos, con unas condiciones de salud pésimas, sin ningún tipo de protección social, movió a la denuncia de una serie de colectivos que se van a reunir bajo el epígrafe de socialismos. Los movimientos socialistas no son tampoco homogéneos. Por una parte tenemos a los socialistas utópicos, por otra parte a los marxistas y por otra parte a los anarquistas. A final del siglo XIX surgiría el movimiento socialdemócrata y también el movimiento comunista. Fueron ellos los que denunciaron estas condiciones de miseria social en la que vivían los obreros, que habían puesto en marcha el motor de la revolución industrial gracias al aumento demográfico que se había producido en el siglo XVIII y que pusieron de manifiesto cada vez más una oposición o enfrentamiento claro entre los propios trabajadores o proletariados y los propietarios de los medios de producción o clase burguesa. Esta denuncia llevó a diferentes estallidos revolucionarios a lo largo del siglo XIX. En concreto, tres son los más destacables: el de 1830, 1848 y 1871, todos duramente reprimidos por las autoridades, pero que sirvieron para desarrollar las organizaciones internacionales obreras que se opusieron a su vez al nacionalismo que se había ido conformando a partir de los movimientos conservadores de los que hablamos antes. Este segunda frente abierto contra el liberalismo democrático respondía fundamentalmente, a diferencia del conservadurismo, a la insuficiencia de resultados que había obtenido la Revolución Francesa, especialmente para el pueblo, ya que en general la Revolución Francesa había beneficiado fundamentalmente a la clase burguesa. Después de la Revolución Francesa y la conquista del poder por parte de Napoleón, movió al nacionalismo francés para que respondiera a sus intenciones expansionistas por toda Europa. Su derrota, certificada en el Congreso de Viena de 1815, constituye, sin embargo, la semilla del enfrentamiento entre las dos grandes potencias europeas del momento a nivel continental, que son Francia y Alemania. Las guerras franco-prusianas, en primer lugar, y finalmente la derrota de Francia a manos de Alemania, convirtió a esta en la potencia hegemónica del continente europeo. En el ámbito mundial, Inglaterra, que no se había inmiscuido en las cuestiones continentales europeas, había ido pergeñando poco a poco un gran imperio, la Commonwealth, que le convertirá en la primera potencia mundial de ultramar. El nacionalismo no fue una particularidad de Francia. A lo largo del siglo XIX estallan movimientos nacionalistas prácticamente en todos los países europeos y también en las colonias españolas de América.
Hay que tener en cuenta que la unificación de Italia se produce en 1861 y la de Alemania en 1871. El siglo XIX está recorrido por la constitución de los estados nacionales bajo la divisa de cada nación, un estado y una constitución que conformarán posteriormente el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Francia en particular fue el primer lugar donde el nacionalismo inspirado por la Revolución Francesa tuvo lugar, pero ese nacionalismo se extendió al resto de países de Europa. De hecho, Francia podemos decir que en la primera mitad del siglo XIX posee un nacionalismo de corte liberal democrático basado en la Revolución Francesa, pero que poco a poco en la segunda mitad del siglo XX se va haciendo cada vez más tradicional y conservador. Incluso en el ámbito de la filosofía se suele hablar en el siglo XIX de las filosofías nacionalistas. Estas al menos tienen una caracterización como filosofía inglesa, filosofía francesa, filosofía alemana, filosofía italiana. El siglo XIX es también la era del imperialismo y la colonización. El nacionalismo europeo, los nacionalismos europeos, actuaron como germen de esa expansión hacia otros continentes diferentes del europeo. La colonización sirvió a su vez como motor de la expansión comercial de todos estos países. Así encontramos en el siglo XIX que Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos o Japón se reparten el continente africano y el continente asiático. Y de esta lucha expansionista colonizadora salió triunfante fundamentalmente Inglaterra, que se convierte bajo el gobierno de Disraeli en la primera potencia mundial. Al final del siglo XIX, una tendencia muy importante aparece en Alemania. Auspiciada por el propio nacionalismo, surge el pangermanismo. Esa idea de que todos los alemanes deben estar unidos entre sí con ciertos aires de superioridad sobre el resto de países que tan nefastas consecuencias traería en el siglo XX. Otro hecho histórico fundamental que tiene lugar en el siglo XIX es el desarrollo sin precedentes de la ciencia. Por enumerar algunos de los descubrimientos que tuvieron lugar en este siglo y que aún siguen siendo marco habitual de la ciencia en el siglo XXI, podríamos mencionar la teoría molecular de Dalton o la de los gases de Gay-Lussac o la paleontología de Cuvier o la termodinámica de Carnot, las leyes de la herencia de Mendel o la teoría de la evolución de Darwin, así como la clasificación periódica de los elementos químicos por Mendeleev. Aparece en el ámbito de las matemáticas las geometrías no euclidias e incluso nuevas ciencias, como es el caso de la psicología de la mano de Wilhelm Wundt. Y como consecuencia de los desarrollos teóricos de la ciencia, encontramos un gran abanico de descubrimientos también en el siglo XIX en el ámbito tecnológico. Es el momento en el que el teléfono de Graham Bell, la lámpara incandescente de Edison, la vacuna de Pasteur o el primer motor de inducción de corriente alterna de Tesla. En el ámbito del arte, el prerromanticismo alemán de Goethe alcanzará su máximo desarrollo en el siglo XIX en forma de romanticismo. El romanticismo mantiene una idea subjetivista e idealista del mundo que trata de recuperar la libertad humana y fomenta la importancia de las emociones y los sentimientos frente a la razón analítica. Por otra parte, exalta la vuelta al modo de vida natural, rechaza la idea de progreso y bebe de las leyendas y los temas míticos, construyendo una visión organicista del mundo frente al mecanicismo de la física característica de la modernidad. No obstante, el romanticismo inglés tiene una tendencia política más progresista frente al romanticismo alemán y francés, que resultan a la postre ser más conservadores. En general, el romanticismo es una manera de ver el mundo, un
una verdadera mentalidad que se opone a la visión ilustrada y racionalista que puso en marcha la Revolución Francesa. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, el romanticismo encontrará su contrapunto en otro movimiento, como es el realista. El movimiento realista, influenciado por el positivismo, por la preocupación por los hechos y las situaciones de la vida cotidiana y los personajes reales, se encargará de denunciar en un tono crítico la situación social y será uno de los principales baluartes en defensa del cambio. A final del siglo XIX, el realismo será contestado con un renacimiento del romanticismo, denominado ahora neorromanticismo y posromanticismo, que vuelve a adoptar una posición idealista y antirrealista, muy preocupado por la historia y el lenguaje. Resulta ser un movimiento basado en la imaginación frente a la razón, de corte aristocrático y evasivo respecto a la realidad, que desprecia la propia realidad social. Y ya en los últimos años del siglo XIX nos encontramos con un movimiento, el impresionismo, que es más específico del ámbito de la pintura y que trata de aunar, por una parte, el posromanticismo con el realismo mediante la exaltación de la luz y la representación del instante y de la cotidianidad.